Gracias, Señor, por esa palabra del pastor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Te amamos, Padre. Gracias. Gloria a Dios. Señor les continúe bendiciendo. Amén. Quiero felicitar a todos. Felicidades en las Navidades. Este es hermano Héctor Rivera que les saluda en el amor de Jesucristo. Y estamos aquí en la iglesia de Oración Sion para servirles. Sí, Gloria a Jesús. Saluda a Fefa y a Ronda que están viendo. Saludamos a los que están allá, a Fefa y a Cosme, a Elsa, a Ivonne, a un montón que siempre nos están viendo. Gloria a Jesús. Pero queremos decirles que les amamos. Sí, Señor. Hoy vamos a hablar de el nacimiento del Mesías es anunciado. El nacimiento del Mesías es anunciado. Alabanzas a Dios. Buscamos a Isaías 7:14. Isaías 7:14. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Aleluya. Gracias, Padre. Vamos a orar. Gracias, Padre. Padre Santo y Padre bueno, Dios de infinita misericordia, te damos gracias por permitir y darnos la vida, darnos la salud para que estemos aquí y todos los que están allá en la internet sean edificados, consolados, sanados, libres para adorarte. Sí, Señor, danos sabiduría y inteligencia, unge nuestros corazones para que estemos atentos a lo que dice el Espíritu. En el nombre de Jesús, y quedemos edificados, consolados, libres para adorarte. En el nombre de Jesús, atando y reprendiendo todo espíritu del diablo que dice lo contrario, y la iglesia, adoración, Sion, se declara en victoria con el Cristo de la gloria. Amén. Aleluya. Pueden sentarse los que están de pie. Bendito Jesús. Las profecías del Antiguo Testamento acerca del nacimiento del Mesías se cumplen en Jesús. El nombre de Jesús, en hebreo, quiere decir Josué. Y Josué quiere decir Jehová salvación. Jesús es el Señor Salvador, el Señor salva. Amén, amén. De la gloria. Sí, Señor. ¿Por qué son tan importantes las profecías del Antiguo Testamento? Aleluya. Porque que hablan acerca de Jesús. Las profecías pueden ser un asunto difícil de entender. Hay quienes no las quieren, solamente quieren hablar del Nuevo Testamento y no quieren hablar del Antiguo Testamento. Pero el Antiguo Testamento es el fundamento de nuestra fe, porque cuando Isaías habló unos siglos antes de que Cristo naciera, aleluya, ya Dios lo estaba anunciando y se cumple en Jesús. Alabanzas a Dios. Las profecías son, aleluya, que el Mesías prometido, el Salvador de nuestras almas, se ha manifestado. Alabanzas a Dios. Las profecías que hablan se cumple. Isaías 7:14 se cumple en Mateo 1:22 al 23. Números 24:17. Miqueas 5:2 se cumple en Mateo 5:2 y 6. Isaías 9:6. Isaías 11:1 y se cumple en Romanos 1 del 1 al 3. O sea, que el Antiguo Testamento es la base para el Nuevo Testamento revelar a Cristo. Como decimos,
Antes cuando se tiraban las fotografías tenían un negativo y entonces uno el rollo lo enviaba a desarrollar y todos los retratos que tiraban se revelaban. Sí, Señor. Y se quedaba el negativo. Pues ya nosotros no necesitábamos el negativo, sino porque ya estaba revelado. Pero para saber la revelación tenemos que estudiar el Antiguo Testamento. Al principio Dios habló de uno que vendría y le aplastaría la cabeza a Satanás. Eso fue una de las primeras profecías, que Cristo iba a venir a la cruz del Calvario y le iba a aplastar la cabeza a Satanás. Fíjese que desde el principio la Biblia habla de Cristo. Amén. Alabanzas a Dios. Entonces, nacido de una virgen es una señal sobrenatural. Nacido de una virgen es una señal sobrenatural, porque es un milagro. Los escépticos y los liberales no creen que Cristo nació virginalmente, porque ellos no creen en los milagros, ellos no creen en lo sobrenatural, y que hay leyes en la naturaleza y Dios no las puede romper. Pero ellos no entienden que Dios no depende de la naturaleza depende de Dios. Amén, aleluya. Sí, Señor. Ellos creen que la naturaleza es Dios. Pero usted no es los panteístas. Dice que todo es Dios. Yo siempre me acuerdo de la señora cuando estaba la tormenta, que se fue la luz y no había cómo cargar los teléfonos, y fuimos allá a un sitio allá donde estaban cargando teléfonos. La AT&T, y fuimos allá, yo no quería anunciar, pero Yolanda la anunció. Entonces, Anuncio no pagado. no pagaron. Entonces, yo estaba hablando de que Cristo es el poderoso Dios, que Cristo es todo. Amén. Y ella dijo, no, todo es la naturaleza. Allá en casa pusieron un peñón allí, yo no puedo salir, ese es un Dios que no me deja salir. Y seguía por allá. Y yo le dije, ¿de qué religión usted? Panteísta. Se parecía una pantera, lo que parecía allá. Aleluya. Pero Cristo sí nació de una virgen. Amén, aleluya, Ese gracias. es el milagro Gracias, sobrenatural. Señor. Gracias, ¿Por qué? Padre. Porque si hubiese nacido naturalmente, fuera otro pecador. Tenía que nacer sobrenatural, que no tuviera relación en la encarnación, no tuviera ninguna relación con el ser humano, sino que fue Dios el que creó. Cuando Dios vino sobre María, los eruditos dicen que el Espíritu Santo sopló y formó el cuerpo de Cristo, porque Él es Dios. Él nació carne, o sea, Él se vistió de carne. Eso es como cuando usted muere, el alma y el espíritu se salen, la carne queda inerte, muerta, y no se va para ningún lado, pero se va directa a Dios. Y está en Cristo, pues va a la presencia de Cristo. Si no está en Cristo, pues porque es que somos imagen del Padre. Si no estás a Cristo, Cristo dice, pues el Padre tuyo es Satanás. Pues tú, cuando te mueres, te vas para la imagen que tú quisiste. No quisiste ser la imagen de Dios en Cristo, y te fuiste sin Cristo y te hiciste la imagen de Satanás, y te vas para donde Él va. ¿Verdad que sí? Eso es lo que la Biblia enseña. Yo no sé si ustedes han tenido otra doctrina, pero esa es la doctrina que hay.
solo dos caminos. En la muerte unos ascienden, aleluya, y otros descienden. Unos ascienden y otros descienden. Eso es lo que la Biblia habla. Un camino para la salvación y un camino para la perdición. El camino de la salvación es Cristo. Amén. Y quiero recalcar, quizá la semana que viene les voy a hablar más de la encarnación. No es reencarnación, que usted muere y después nace en una vaca, en un caballo. No, es encarnación, que Cristo se encarnó. Ese niño que nació, Isaías dice, un niño nos es dado, hijo nos es nacido. El hijo que habla viene con letra mayúscula, porque es el Hijo de Dios desde la eternidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Dios lo tenía desde la eternidad para sacrificarlo por nuestro pecado, para salvar a la humanidad de todos los pecados, porque si estamos en pecado, estamos muertos delante de Dios. Para una persona estar viva delante de Dios, necesita el Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Aleluya. Necesita a Cristo, que Cristo le dé vida Sí, a través del Espíritu Gracias, Santo. Padre. Sí, Señor. Gracias, Padre, gracias. Cuando Dios creó a Adán, Él hizo un muñeco. Y eso estaba muerto ahí, pero le dio vida, sopló. Y fue un alma viviente. En el día del Pentecostés, cuando todos estaban muertos en delitos y pecados porque no tenían la revelación de la salvación, del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Cristo le dijo a los discípulos, no se vayan de Jerusalén hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Así como el hombre estaba formado en Cristo, tenía la semilla porque Cristo había soplado sobre ellos y le había dicho, recibid el Espíritu Santo. Los 12 apóstoles estaban ya envueltos en la vida, alabanza a Dios, pero necesitaban un nuevo nacimiento. Y ese surgió cuando el Espíritu Santo sopló. Aleluya. Sopló sobre ellos, entonces ellos eran alma viviente en Cristo Jesús. Permite que el Espíritu Santo sople sobre cada uno de nosotros. Sí, Como Señor. decía aquel pastor allá en Panamá, Recibo sopla tu Dios. Recibo. Y alaba a Jesús para que Gracias, nuestra Padre. mente, nuestro ser cobre vida y se Amén. acabe la Santo. monotonía y Sí, se acabe Señor. la desesperación y se acabe el desánimo. Arranque con Cristo, deje que el Espíritu Santo los llene de su presencia, porque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo y delicia a su diestra para siempre. Para siempre, Padre. Aleluya. Dios le dio una señal sobrenatural a un rey malvado de Judá que se llamaba Acab. Este rey, cuando estaba en batalla porque los asirios venían a establecer un imperio, entonces ellos iban a atacar a Peca, el rey de Israel, y al otro rey de Damasco, alabanza de Cristo de la gloria, que se llamaba Jacín. Ese Jacín era el rey de Damasco. Entonces el rey Peca se unió
con el rey así para derrocar a los asirios y le pidieron a Acab que se uniera con ellos, y Acab no quiso unirse con ellos. Entonces ellos se unieron para derrocar y quitar a Acab del trono y ponerle un títere que hiciera lo que ellos querían. Aleluya. Y en ese momento el Señor envía a Isaías y le da la señal. Le dijo: acá, Dios quiere hacerte una señal sobrenatural. Y acá tenía en su mente otra cosa y le dijo: yo no quiero señal, yo no quiero tentar a Dios, porque tentar a Dios era pedirle una cosa sobrenatural sin razón alguna. O sea, usted le pide algo a Dios que en realidad usted no necesita, que está tentando a Dios. Tiene que buscar la necesidad. Dios suple la necesidad humana. Amén, aleluya. ¿Va entendiendo eso? Amén. Alabanza a Dios. Luego fue que Dios Jesucristo le dijo a Satanás: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No tentarás al Señor tu Dios. Y como el Señor le estaba manifestado en carne, le dijo: a mí tú no me puedes tentar, yo soy Dios. Eso fue lo que Cristo le quiso decir. Satanás se fue. Y estamos sirviendo un Dios vivo. Amén, amén. Un Dios que se encarnó. Gracias. Alabanza y Cristo la gloria. Entonces acá era un rey malvado. ¿Sabe lo que había hecho? Y él era del pueblo de Judá, donde procede Cristo. Cristo no procede del pueblo de Israel, de allá de las 10 tribus. No, él procede de 2 tribus. Pero la tribu de Judá. ¿Sabe lo que quiere decir Judá? ¿Cuántos saben lo que quiere decir Judá? ¿Ah? ¿No saben? Yo se lo dije. Alabanza. Así que los que están en Cristo tienen que alabar. Amén. Aleluya. Por la sangre de Cristo somos hermanos. Alabanza de Cristo de la gloria. Esta cosa se me está metiendo. Alabanza de Dios, nacido de una virgen, una señal sobrenatural. ¿Acaso había pasado los hijos de él por fuego? Era malvado, él se había ido a la idolatría y cogió todos sus hijos. Que Dios le había dicho a Moisés que cada primogénito que abra matriz sea para Dios. Todos los hijos que fueran primogénitos eran para Dios. Por eso fue que aquel luchó por la primogenitura. Jacob quería la primogenitura y Esaú no quería la primogenitura, no le importaba. Pero a Jacob sí. ¿Cuánto le gusta la primogenitura? Aleluya. Sí, Pues Señor. cuando usted viene a Cristo, usted viene del primogénito, Santo Santo tu nombre, Jesús. lleno de vida y de verdad. Amén, Aleluya. aleluya. No es nada, amado, no es ninguna religión, es una relación que usted tiene con el Hijo de Dios. Amén. Y a través del Hijo de Dios puede hablar con el Padre Celestial directamente. Que eso fue lo que perdió Adán. Adán andaba en luz, se vestía de la gloria de Dios, y cuando cayó, la gloria de Dios lo dejó y se quedó desnudo. Entonces Dios le dijo: Adán, ¿dónde tú estás? Ay, oí tu voz que se paseaba y tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Dios sabía lo que habían hecho, pero Dios quería que le confesaran y se arrepintieran. Si hubieran confesado y se arrepintieran, ahí mismo Dios acababa con el devorador. Pero él dijo: no. Dios le dijo: ¿quién te dijo a ti que tú estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol que te dije que no comiera? Ah, la mujer que tú me diste comió y me engañó. Pero si él me hubiera dicho: ay, Señor, perdóname, yo soy la autoridad, yo no podía
dejarme llevar por la esposa, tenía ella que dejarse llevar por mí, perdóname, que yo caí, Dios lo perdonaba. Y a ella también, porque Dios es un Dios perdonador. Amén, gracias. Dios es un Dios Padre. que te perdona. Gracias, Dios es un Dios Padre. que te levanta. Gracias, Dios es un Dios Padre. que Gracias, mire, Padre. toda buena dádiva y todo don perfecto Gracias. viene de lo alto, del Dios de las luces. Y ese Dios es el que nosotros le servimos. Yo Amén. siento su presencia. Sí, Yo Señor. siento que me está Gloria. bendiciendo. Yo siento que Gloria, quiere gloria a tu bautizarte. nombre, Yo Jesús. siento que quiere libertarte. Gracias, Yo Padre. siento que Él quiere sanarte. Quiere hacer cosas maravillosas para que tú Gracias, seas Padre. contento. Gracias, Alabanza a Padre. Dios. Entonces acá se quería unir, no quería la señal sobrenatural, porque él ya tenía pensado unirse a los asirios para que los asirios lo ayudaran contra Pecas así, el rey de Damasco y el rey de Israel. Alabanza a Dios. ¿Por qué es tan importante para los cristianos las profecías del nacimiento original? ¿Por qué es tan importante que nosotros creamos que Cristo nació virginalmente? Es bien importante, aleluya. Dice, la profecía del nacimiento original nos ayuda a entender cómo Jesús pudo ser al mismo tiempo el hijo de David y el hijo de Dios. Porque María viene por la descendencia de David. Y en el capítulo 7, versículo 12, alabanza a Dios, de primera de segunda de Samuel, capítulo 12, Dios le había prometido que de él saldría uno que establecería su reino para siempre. ¿Y quién es el que vive para siempre? Cristo es el que vive para siempre. Aleluya. Entonces, esa señal que decía Isaías 7:14, que dijo que él era Emanuel, y que Mateo después explica que quiere decir Dios con nosotros. Emanuel quiere decir Dios con nosotros. Cuando habla Dios, no pone un Dios con nosotros, como hacen las falsas doctrinas. Ellos ponen un Dios con nosotros porque creen en la mogolla de muchos dioses. ¿Saben? Esos que creen, los gnósticos, por ejemplo, tú dices a un testigo de Jehová, que el Señor los bendiga, ¿quién es Cristo? Y ellos te dicen, Él era un Dios de la mitología griega. Era un Dios que ellos creen que Dios creó a una criatura y lo puso como un Dios. Esa criatura creó otra criatura, se llama una emanación de dioses. Esa criatura creó otra criatura y siguió creando criaturas hasta que llegó a Cristo. Pero es una mentira de Satanás, y hay miles y millones engañados con esa filosofía. Es una falacia y es una mentira. Alabanza a Dios. Dios dijo que una virgen iba a concebir y daría a luz un hijo y que se llamaría Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Lucas dice que Jesús, que salvará a su pueblo de pecado. Alabanzas a Dios. Aleluya. Nacido en Belén. Esa profecía está en Miqueas capítulo 5, versículo 22. Perdón, versículo 2. Miqueas 5, 2. Miqueas está viendo y nos da una bendición, porque Belén era la más humilde de todas las ciudades de Judá. Entonces todos los que decían que eran Mesías venían de grandes lugares.
¿sabe? Yo soy el Mesías, vea, aparecieron montones de Mesías en la historia y todavía siguen apareciendo diciendo que son Mesías, pero serán mucha pompa. Pero que vino allá a Belén, que era la ciudad más insignificante de la región de Judá, y ahí no nació en un palacio, nació en un pesebre. Sí, Señor. Aleluya. Que esa encarnación contrasta con la gloria de Dios en los cielos, que un hombre, Dios, naciera, un hombre humilde, nacido en casa de un carpintero. La palabra de Dios, aleluya, Aleluya. desde tiempos antiguos, la profecía de Balaam. ¿Se acuerda Balaam? Gabriel, esto sí que te va a gustar. Imagínate que un caballo te hable. Pues la mula de Balaam le habló al profeta. La mula vio al ángel de Jehová con la espada desnuda, que le iba a cortar la cabeza al profeta por desobediente. Y la mula, Dios le abrió los ojos a la mula, Dios le abre los ojos a cualquiera. Si se lo abre una mula, se lo abre a cualquiera. Y Dios habla porque habló a través de una mula, habla a través de cualquiera que se someta a Dios y que esté en Cristo y quiera vivir la palabra de Dios. Dios lo usa. Dios no hace asociación de personas. Entonces, la mula atropelló al profeta contra la pared y le estaba brillando la pierna. Y agarró un garrote y le entró a cantazo a la mula. Suéltame la pierna. ¡Vaya! ¡Vaya! Y la mula dijo, ¿por qué tú me estás pegando? Si yo desde mi juventud te he traído las cargas y te he llevado para donde quiera. Y ahora tú me estás pegando. Y él se volvió loco. Y entonces Dios le abrió los ojos y vio al ángel de Jehová. Y entonces se doblegó. Y el ángel le dijo, vete. Pero tienes que hablar lo que Dios te diga. Sí, Señor. Tenemos que hablar lo que Dios nos diga que digamos. Sí, Señor, amén, aleluya. Entonces Balaam tenía miedo de Israel porque Israel era un pueblo gigantesco, había derrotado un montón de reyes anteriormente, había peleado contra Balaam. ¿Te acuerdas que Moisés levantaba las manos? Ahí cuando bajaba las manos Josué era derrotado, y cuando levantaba las manos, aleluya, Israel ganaba la batalla. Así que tenemos que levantar las manos Sí, y Señor. alabar a Amén, Dios y aleluya, glorificar a aleluya. Dios donde quiera que estemos. Gracias, Padre, Orar a Dios. gracias, Ahí, gracias. Padre. Sí, Y ahora Señor. tenemos un intercesor en el monte de Jehová, allá en el cielo, intercediendo. A ese no se le cansan las manos. Ese intercede 24/7 todos los días por todos los que nos acercamos a Dios a través de Cristo. Él está ahí levantando manos. Estamos en victoria con el Cristo de la gloria. Amén. Aleluya. Tu nombre. Aleluya. Eso no está en el mensaje, pero Dios lo trajo. Alabanza de Cristo y la gloria. Entonces, desde tiempos antiguos, la profecía de Balaam, aquellos que les gusta leer, busque Números 24, del 10 al 17, y decía, y Balaam venía, búscate 7 toros y 7 altares, eran 7 altares. Entonces, Balaam decía, déjame oír orar a lo que Dios me diga antes de ofrecerle el holocausto. Y cuando iba, Dios le decía, tienes que decir lo que yo te digo. Y cuando iba, empezaba a bendecir al pueblo de Israel. Pero yo te digo que lo maldiga y tú lo sigues bendiciendo. Es que lo que Dios bendice
no se puede maldecir. Nosotros estamos Amén. bendecidos en Dios. No hay Gracias, diablo Padre. que nos pueda maldecir. Estamos en Jesús. victoria. Gracias, Padre. Aleluya. Entonces Balaam profetizó que la estrella de Jacob que vendría y establecería su trono y vencería a todos los enemigos. Por eso fue que se confundieron los israelitas, porque ellos pensaban que ya la estrella de Jacob vino cuando los reyes confirmaron. Los reyes vinieron del oriente, están familiarizados con la profecía, porque eran descendientes de los sabios cuando Daniel, el profeta, estaba. Entonces cuando ellos vienen, le preguntan al rey Herodes, ¿dónde ha nacido el rey de los judíos? ¿Dónde ha nacido? Entonces ellos se turbaron, porque los saduceos no creían y se ganaban mucho dinero con la religión. Los escribas ganaban mucho dinero con la religión y se turbaron. Espérate, que ahora vino otro rey, ahora este rey no nos va a dejar ser corruptos, que eso es lo que hay ahora en Puerto Rico, corrupción. Aún cristianos se dejan engañar por la corrupción. La corrupción no es de Dios, la corrupción es del mismo Satanás. Corrupción es robarle al pueblo. Así que todos los políticos que estén robando, arrepiéntanse, porque va a venir, como dijo aquel, todavía esto no ha acabado. Aleluya. Aleluya. Vengan a Cristo y Cristo los puede ponerle en gracia. Quizás le echen un par de años, pero alabanza a Dios, no los van a tirar a la horca. Alabanza a Dios. Entonces él le dice, veo de lejos. De la profecía, Balaam veía de lejos la estrella y el trono, que viene uno y romperá las sienes a Moab y a todos los enemigos, a todos los destruirá. Entonces ellos pensaban que esa estrella vino el rey y no aceptaron a Cristo, porque ellos pensaban que Cristo iba a poner su trono, iba a vencer a los romanos, iba a vencer a todos los enemigos y que Israel iba a estar en victoria. Pero eso no era el plan de Dios. El plan de Dios era que Cristo viniera, que no lo reconocieran, que no lo entendieran. Aleluya. Para él agarrar a los sabios y agarrarlo en la astucia y derrotarlo. Entonces ellos no entendieron que Cristo era el Mesías. Cuando le dice, ¿dónde iba a nacer? Los escribas sabían, el pueblo sabía las profecías, porque ellos escudriñaban las escrituras. Ellos sabían, pero no lo creían. Hay mucha gente que sabe que Cristo es el Salvador del mundo, que el único que salva es Cristo, que el único que liberta es Cristo, pero no lo creen. Eso es lo que pasa, que la duda rompe el poder de Dios, no lo paraliza. Si estás dudando de Dios, estás paralizando el poder de Dios que te quiere bendecir, el poder de Dios que te quiere levantar, el poder de Dios que te quiere sanar, el poder de Dios que te quiere dar vida y vida en abundancia. Amén, aleluya. Aleluya. Fue confirmado por los magos que el Mesías nació. La profecía de Balaam se cumplió cuando Cristo nació, pero que lo que sucedió es que después, por ejemplo, cuando Cristo, ¿cuánto han leído a Lucas capítulo 4 versículo 18? El Espíritu de Jehová está sobre mí y me ha ungido Jehová para sanar a los enfermos, a los quebrantados, abrir puertas de la cárcel y bendecir a los pobres. Pero Isaías
Cuando cita, dice, el Espíritu de Jehová me ha enviado para hacer todo lo que Cristo dijo, pero la parte que dice, y va a quebrantar a todos los enemigos, esa parte se cumple en la gran tribulación. La profecía de Balaam era en parte para el nacimiento de Cristo, pero también era la parte más grande, que es cuando Cristo regrese. Cristo no va a regresar como un corderito, Él va a regresar como el león de la tribu de Judá. Él va a regresar que cuando vean el resplandor de su venida, la gente va a decir: muerte, mátame, piedra, mátame, escóndeme, trágame tierra. Y la muerte huirá de ellos. Porque no viene el día de venganza de Jehová. Nosotros estamos ahora en la misericordia de Dios. Estamos ahora pidiéndole a Dios todo en el nombre de Jesús. Ahora Dios le dijo a Acab que podía pedir cualquier cosa grande o pequeña de tierra, debajo de la tierra. Le dio una oportunidad para que él pidiera. Pero yo no quiero tentar a Dios, pero no era porque él no quería tentar a Dios, era que él quería hacer su propia voluntad. Ahora, todo lo que estamos aquí en Cristo Jesús, todo lo que pidamos en Cristo, todo lo que pidamos en el nombre de Jesús, será hecho. Todas las necesidades que usted tenga, todo aquello que Dios lo va a cumplir de acuerdo a su voluntad. De acuerdo a su voluntad. ¿Sabe eso? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Salvar, sanar, libertar y que todos crean que viene Cristo. La voluntad de Dios. En Juan capítulo 6, ¿qué fue lo que Cristo dijo? Y harán mis obras. Entonces le dijeron: Señor, pero ¿cuál es la obra de Dios para nosotros hacerla? Y él le dijo: la obra de Dios es que crean al que Dios envió, o sea, que crean en Jesucristo. Esa es la obra de Dios. Usted quiere salir de problemas, de vicio, de todo. Cree lo que Cristo hizo en la cruz. En la cruz te perdonó todos los pecados, te limpió de toda la maldad. Gracias, Señor. Ay, pero todavía me dan deseo de hacer esto y de hacer aquello. Pero, Señor, tú moriste por esto. Tú moriste por este pecado que yo soy tentado a diario. ¿Para qué? Y usted le dice: Señor, si ya usted murió por ellos y yo morí también, los muertos no pecan. ¿Cuándo está bien tu muerto peca? Lo que está mirando el pecho. Manda. Mirándose el pecho no pecan. Pues nosotros morimos al pecado. Ya estamos vivos para Cristo. Y el pecado no puede reinar en nosotros. Y si todavía quiere reinar y todavía quiere agarrarnos, vaya a la cruz. Vaya a la sangre de Cristo. Confiéselo de todo corazón y será libre para la eternidad. Aleluya. Mi alma te alaba. La confirmación de que es linaje de David, un reino eterno. Acuérdese, el punto central, que Dios nació carne, o sea, Dios se encarnó, no reencarnó, porque Dios no había nacido, fue encarnado. ¿Ven? ¿Qué es la diferencia? Reencarnar es que venga, como decían la semana pasada, la
la clase de Yolanda. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Unos decían, tú eres Juan el Bautista, otro alguno de los profetas que han resucitado de entre los muertos. Esos creían en la reencarnación, pero le preguntó a Pedro, y Pedro, ¿y qué dicen los hombres? ¿Y quién tú dices que soy yo? Y Pedro, que era más rápido, ahí el Espíritu Santo, Dios se aprovechó en esa ligereza de Pedro y le dijo, pero es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dios le dio un nombre que sobre todo nombre, para lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, doblen rodillas ante el nombre de Jesús y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cuánto lo dice? Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Amén. Aleluya. Cuando usted dice Jesucristo es el Señor, le está dando gloria a Dios automáticamente. Dios le bendiga, Dios le guarde. Vamos a estar en pie. Amén. Aleluya. Te amo, mi Dios. Padre Santo y Padre bueno, Gracias, Dios Padre. de infinita misericordia, te adoramos y te glorificamos y te damos gloria y te damos honra, porque tú te mereces la gloria y tú te mereces la honra, Padre Santo y celestial. Mira, Señor, los que están en sintonía todavía ahí en Facebook, esperando un milagro tuyo, esperando, Señor, que ese Cristo nazca en vez de un pesebre, que nazca en cada corazón y que el Espíritu Santo lo llene y le dé vida en el nombre de Jesús, atando y reprendiendo todo espíritu del diablo que dice lo contrario. Alabanza al Cristo de la gloria. Sanaste ayer, sanas hoy. Tú eres el mismo ayer, hoy, siempre y por todos los siglos. Yo aquí reprendo todo espíritu de enfermedad, no importa el nombre de enfermedad, sea COVID, sea cáncer, sea lo que sea. La llaga de Cristo fuimos nosotros curados en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Vamos a dejar la flamante pastora con ustedes llorando. Sí, Señor, amén, aleluya. Tremendo nombre que me ha puesto él. Amado, nos gozamos en la presencia del Señor y esa palabra que Dios nos ha dado por horas, hermano. Aquí una palabra buena en esta mañana. Cale profundo en nuestro corazón y estemos ahí glorificando al Señor. Si hay alguna vida que está aquí, necesita la oración, estamos con el altar abierto. Sí, Señor, glorifica. Juanita, te voy a pedir que vengas al altar, por Sí, favor. Señor. Amén, aleluya. Quiero orar por ti. Glorifica, Santo Padre. Señor. Santo Si hay alguna Señor, vida Señor. a través del Facebook que necesita recibir a Cristo como su Gracias, Salvador, Padre. Sí, Señor. simplemente dígale, Señor, yo te reconozco a ti como Salvador y como Señor. Reconozco que tú moriste por mi pecado y me arrepiento. Simplemente dígale, me arrepiento. Ten misericordia de mí. Lávame con tu sangre, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida y usted tendrá salvación. Si usted se arrepiente y confiesa a Cristo, que es el Salvador y que resucitó de los muertos al tercer día, usted tendrá salvación, porque eso es lo que dice la Biblia. Gracias. Vamos a orar por nuestra hermana Wanda, Wanda, el Señor y Padre Celestial. Jesús. Te amamos, Padre. Espíritu Santo, alabanza al alma. Sí, Tamayanda, Señor, alabanza, glorifícate, Padre En celestial. el nombre Te de amamos, Jesús, Jesús. Señor, sea tu Perdónanos, paz, tu Padre. tranquilidad, tu gozo, tu Perdónanos, Padre, fuerza, Señor, que tu hemos fortaleza fallado, con Jesús. tu sierva, Te Padre. amamos, Tú Padre. conoces su corazón y Glorifícate, sabes Padre. lo que está sufriendo, Gracias, Señor. Señor. Mira a Henry, Padre. Gracias, Jehová. Mira, Señor, Gracias, cántala y Jesús. Samasita, Sí, Raquía, Señor, Mashaya. amado Jesús. Oh, Señor, Anita, Te amamos, Padre, toda Padre, su te familia. amamos.
esa bebé hermosa, Señor, te pido por ellos, Padre, que tú, Señor de la gloria, Padre querido, te glorifiques en esa vida, Señor, lo hagas, Padre Santo, para la gloria y honra de tu nombre, en unidad perfecta, en amor, Padre, en paz, en gozo. Bendice su familia, bendice su casa, bendice la vida de tu sierva que se ha separado para ti. Gracias por eso. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Gracias por Wander, Padre. Gracias, Grandes Jesús. propósitos tienes tú con Sí, este Señor, joven, tú Padre lo amado. tienes, Jesús. Señor, yo sé que tú lo usas y lo usarás, Padre Santo. Llénalo de tu Santo Espíritu, Señor, que tenga la visión de lo que tú quieres hacer con él, Padre amado. Y que en el nombre poderoso de Jesús, la unidad y la paz y el amor en esta familia siempre, siempre esté delante de ellos, Señor. Cércalo con el poder de tu presencia. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias. Amado, nos despedimos de este lugar, Padre Santo. Te damos gracias, oh Dios, por toda tu bendición. No nos despedimos de este lugar, sino que llévanos bajo la bendición del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Y el pueblo del Señor dice: Cristo viene. sí, ven, Señor Jesús. Maranatha. El Señor le bendiga.